Buenas noches, ¿cómo están, amados? Nuevamente estamos en este lugar, en este día jueves. Ya estamos, y es mejor dicho, las 20 horas, 2 minutitos. Estamos transmitiendo en vivo en esta noche tan especial. Una noche linda, hoy tuvimos un día hermoso en la ciudad de Necochea, en la ciudad de Quequén. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, hoy queremos hablar sobre algo tan interesante. Mientras estábamos escuchando este tema que se llama Dios me ama. Es un tema maravilloso, o de la placa, mejor dicho, en la casa del Padre. Así es el tema. Bueno, por ahí cerca por ahí era. En la casa estaba. Muy bien. Bueno, y estamos, como te decía, contentos de recibir a toda la gente del Ministerio Encendidos y también a la gente que siempre nos sigue en vivo, a los amigos, hermanos que están siempre conectados. Sabemos que por ahora seguimos de esta manera y creo que Dios está preparando todas las cosas. Sabemos que Dios es quien tiene el control, Dios es quien tiene el dominio de todas las cosas. Pero en esta noche queremos hablar sobre un tema muy especial, pero primeramente Marita también saluda a la iglesia. Bueno, bienvenidos a una transmisión más en vivo y bueno, felices, contentos porque el Señor nos da una oportunidad más de tener el gran privilegio de compartir la palabra del Señor, y eso para nosotros es una alegría, es una bendición, que ustedes también, y una gran responsabilidad, que ustedes nos abran las puertas de su casa y que lo más importante, que abran las puertas de su corazón para que la semilla, que es la palabra del Señor, pueda ser sembrada. Dice que la semilla tiene que caer en buena tierra, y yo sé que tu corazón esta noche es una buena tierra, así que esa semilla va a ser multiplicada 100 por 1. Es un tiempo extraordinario, precioso de parte del Señor para sembrar palabra. Hoy hablaba, me contaban a través de mensajitos personas que bueno, están sembrando palabra en sus familias, en sus conocidos, porque hay una necesidad muy grande. Exacto, hay una necesidad tan grande donde la gente está buscando palabra, pero no la palabra de que muchas veces siempre se dijo, ¿no? Una palabra que pueda llenar el corazón, sino una palabra que transforme, una palabra que tenga vida. Esto tiene que ver con Cristo, o sea, no tiene que ver con encendidos, no tiene que ver con Mariela, con Martín, ni siquiera con los ministros, ni siquiera con los líderes. Esto tiene solo que ver con Cristo. Hoy Dios es como que está rompiendo, está quebrando pensamientos, estructuras que muchas veces estuvieron gobernando nuestras vidas. Cuántas estructuras que teníamos y cosas que pensábamos que solamente el templo, que es donde siempre nos reunimos, es la iglesia, y hoy Dios, por medio de esta pandemia, nos está enseñando y nos está revelando, nos está trayendo un conocimiento mayor para que entiendas y veas que no se trata de estar reunido en un lugar, sino se trata, exacto, esa es la palabra, estar congregado, sino tiene que ver con estar en armonía, en un mismo espíritu, en un sentir ahí en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con los seres queridos o con aquellos que vives. Pero es necesario de que podamos comenzar a entender, porque toda esta semana estuvimos hablando después de la Pascua, estuvimos hablando de un Cristo resucitado. Y así como César comenzaba a hablar acerca que después de la resurrección comienza y se inicia la iglesia de Cristo. También Alberto nos hablaba acerca de la gran comisión, Walter nos hablaba acerca del Espíritu Santo, la importancia. Hoy Facu nos hablaba de que la iglesia nació con un propósito, y mañana seguramente Gabriel nos va a hablar acerca del plan, y de esto en esta noche también nosotros queremos hablarte, porque empezamos a meditar y siempre tratamos de conectarnos con todo lo que está pasando, y queremos hablarte acerca de los diseños de la iglesia. Importantísimo. Es un tema, yo creo muy importante, porque vamos a entender dentro de unos minutos, a medida que vayamos conversando, y con Mariela vamos a ir ministrando la palabra, pero queremos entrar que tengo una pregunta para hacerte, y una pregunta también para los amigos que nos están escuchando. ¿Todos somos iglesia? Esa es la pregunta que me hice hoy. ¿Todos somos iglesia? Y hay una sola definición donde podemos encontrar este significado, que es la siguiente. La iglesia, quiero que escuches bien, la iglesia
es todo lo que Cristo manifiesta a través de nosotros. O sea, podemos estar en un lugar congregados y por ahí tenemos nosotros la bendición de que en Encendidos hay muchas personas, pero solamente la Escritura nos enseña que iglesia es la persona que manifiesta a Cristo. Y la pregunta del millón en esta noche, ¿y cómo manifestamos, pastor, a Cristo? O sea, ¿de qué manera lo podemos hacer? Porque también es un pensamiento y preguntarte esto también es hermoso, pero Cristo es todas las cosas. Todo tiene que ver con Cristo. Tu familia tiene que ver con Cristo. Tus hijos tienen que ver con Cristo. Tu casa tiene que ver con Cristo. Tu trabajo tiene que ver con Cristo. Tu familia, todo lo que te rodea es Cristo. Es más, la iglesia tenemos que entender que es Cristo. Por eso que para poder entenderlo, vamos a hablar acerca de algo importante. Amén. Bien, mientras hablabas, meditaba en las estructuras, en los paradigmas que muchas veces tenemos y a veces pensamos que todo lo que es eclesiástico, que todo lo que tiene que ver con la institución de la iglesia es realmente parte del plan y del diseño de Dios. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y empezar a elaborar. Porque hoy, como somos reiterativos con este tema, pero hoy es como que se derrumba un gran paradigma que es la iglesia, las paredes, la institución, no es el lugar donde se tiene que desarrollar la iglesia de Cristo. Hoy la iglesia de Cristo, sos vos ahí en tu casa, soy yo aquí en mi casa, en cada lugar, en cada rinconcito donde estemos, ahí se tiene que manifestar Cristo. Porque Cristo es todo. Como decías vos hace un comienzo, Él es el plan, hay un plan, un solo plan, el plan perfecto de Dios y es Cristo. Y a través de Cristo nosotros entramos en ese diseño. Pero ¿cómo entramos? Porque no es solamente que alguien me diga, tenés que entrar por ese lugar o es Cristo el plan. Yo quiero compartir un texto y es una historia muy, muy conocida, porque Cristo no fue solo Cristo como veníamos hablando después de la cruz. Cristo ya era. Exacto. El centro, o sea, Él era el inicio, porque exacto. Por ahí tenemos que entender o pensamos nosotros o solamente hacemos mucho hincapié en Cristo como el Mesías. Y está bien que lo entendamos, pero Cristo no es solo el Mesías es para nosotros. Pero Cristo viene a ser el Señor, es el que está sentado a la diestra del Padre. Y como decía Mariela, tiene que ver con antes de la cruz y después de la cruz. Y muchas veces nosotros hemos centrado el Evangelio solamente en la cruz, pero es más profundo. Obviamente que la cruz es importante, pero la palabra dice algo más importante. Hay una historia que seguramente la conoces, es una historia muy, muy popular, muy conocida, pero quiero recordártela porque es interesantísimo que podamos entrar en esta profundidad. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado sois, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hubo un quiebre, aquí hubo un antes y un después. Hasta ese momento él había sido Simón, él simplemente había sido Simón. A partir de esta revelación, a partir de este momento trascendental, empieza el ministerio de Pedro. Así tiene que ser con mi vida y con tu vida. Tiene que revelársenos aquel al que estamos siguiendo. Si no, estamos solo acopiando información, como venimos diciendo. Exacto. Bueno, esa es la clave, porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando te encontrás con Cristo, se te revela Cristo en tu vida, ahí donde se rompen aquellas tradiciones y se rompen aquellas estructuras que por años estuvieron gobernando nuestras vidas. Te lo digo porque nosotros, por más que uno haya nacido, como se dice, ¿no?, en el Evangelio, todos necesitamos encontrarnos con la revelación, porque Simón hasta ese momento era el simple seguidor de Cristo
y muchas veces nos encontramos con gente que es seguidor de Cristo, pero no se le reveló Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene, pastor? Una información. O sea, ¿cuál es la información? Y la información muchas veces es cuando la persona te va enseñando cosas y uno lo va aceptando. Que ir a la iglesia es bueno, que congregarse claro, está bien, que ir a las oraciones está bien. Es toda información. Exacto. Hasta que se revela. Hasta que se revela Cristo. Ahora, eso es como cuando se cae el velo, ¿no? Como que de repente vos venís caminando o estás en un lugar a oscuras y de repente se enciende la luz y comenzás a ver ya de una forma un poco más frontal. Es como que empezás a decir, no, por acá está el camino. Y tiene que ver con eso porque Dios es un Dios de diseño. Y todo tiene que ver con Él. Los diseños del Padre y los diseños que nosotros tenemos como iglesia de Cristo tiene que ver con Cristo. Y muchas veces hacemos hincapié en nosotros. Que Dios me sane, que Dios me dé una palabra, que me saque esta angustia, esta tristeza, este dolor, que Dios ponga paz, que Dios ponga consuelo. Todo eso va a ser añadido, pero primero no tiene que ver con tu sanidad. No tiene que ver que Dios me haga algo para que yo me sienta bien. Tiene que ver que donde fue como Pedro, donde tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Tú eres, nosotros creemos que eres el Cristo, eres el Mesías, pero eres más que un Mesías, eres el Hijo de Dios. Y fue quien te envió con una tarea determinante. Todo lo que pide, Dios se lo pide con una razón. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Por eso son diseños. Por eso teníamos en la imagen del título de este sermón planos, porque es como que nosotros pensamos que Dios va cambiando sobre la marcha o que Dios es un Dios que de repente va improvisando porque no sabe qué hacer, es como que va tocando botones en el cielo y va diciendo, bueno, ahora que este ore, ahora toca un botón para que este ayune. No tiene que ver con eso. No, Dios no es un Dios como nosotros muchas veces, que es un tema que seguramente el martes la pastora seguramente va a tratar. Dios es un Dios que va cerrando procesos muchas veces y nosotros también tenemos que cerrar procesos. Pero es importante que entendamos esto porque el bautismo tenemos que entenderlo que también fue un diseño de Dios. Sí. Eso fue un diseño claro donde comienza el bautismo y fíjate vos desde el inicio, porque la tierra fue bautizada cuando llovió 40 días y 40 noches. ¿Se acuerdan del arca de Noé? La tierra fue bajo agua. También el pueblo de Israel, como dice la Escritura, pasó. Exactamente. O sea que el bautismo también tiene un significado importante. Y nosotros no podemos tomar estas cosas diciendo, bueno, más o menos el Evangelio o los diseños de Dios. Hemos entendido y hemos aprendido que Dios no es un Dios de más o menos, ni siquiera nosotros, en nuestro vocabulario, tenemos que utilizar la palabra más o menos. Bien. ¿Por qué se hace difícil todo esto? Porque como hablábamos hace un momento es por revelación y muchas veces queremos entender a Dios desde la lógica, porque todo lo analizamos desde la lógica. Y Exacto. Nosotros tenemos un gran problema, en realidad dos grandes problemas, el espacio y el tiempo. Porque nosotros somos infinitos, el ser humano es infinito, entonces nos movemos en espacio y en tiempo. ¿Por qué tenemos tantas situaciones con la cuarentena? ¿Por qué? Porque tenemos la inestabilidad de no saber cuándo termina esto, porque está determinado en un tiempo que no sabemos y eso es lo que nos pone mal. Y a veces queremos encajar a Dios en eso, en un espacio y en un tiempo. Y Dios no tiene ese espacio y ese tiempo, porque dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, Dios no encaja en nuestra lógica y en nuestros razonamientos. Ahora que decís que no tiene que ver con el razonamiento, ¿no? Muchas veces. Vos fíjate de que el diablo planifica diseños torcidos. O sea, que Satanás toma los diseños de Dios, porque de hecho es padre de mentira, y los toma y los va torciendo. Y muchas veces nosotros pensamos que el reino de Dios es igual que el reino de las tinieblas. Sí, fíjate lo que te digo. Porque estamos acostumbrados a vivir desde ese razonamiento y entender. Aparte, exacto, lo queremos entender. Uno dice, ¿y por qué oramos? Una pregunta de que es la pregunta del millón. ¿Y por qué oramos? ¿Y por qué cantamos? ¿Y por qué nos congregamos? ¿Y por qué hay que hacer tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando Pedro tuvo la revelación, y muchas veces somos Simón nosotros, sí.
Pero cuando Pedro tuvo la revelación, no le preguntó al Señor, y mirá, algunos dicen, como decían algunos Claro. de los discípulos, y tal vez tú eres, Especulaban. claro, eres Elías, otros dicen que eres un algunos de los profeta, otros dicen, pero Pedro tuvo la claridad, y nosotros tenemos que entender que los diseños de Dios son claros, son perfectos, y también se rompe un paradigma de que si es pecado o no es pecado. Cuando Cristo se te revela, tú no necesitas que el pastor o la pastora o los ministros te enseñen qué es pecado y qué no es pecado, porque muchas veces andamos con ese, y permitime esta expresión, utilizamos esa palabra miedo, andamos con miedo, pero tal vez pecado que yo tome esto, tal vez pecado que... No, cuando Cristo está en tu vida, la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no te va a marcar un camino de dolor, no te va a marcar un camino, señores, donde te vas a golpear. Él va a marcar un camino justo, claro y perfecto. La persona que no tiene diseños es la persona que le da lo mismo, como decías vos, no sabe si es pecado, si no es pecado, o está cuestionando, le da lo mismo estar que no estar, le da lo mismo escuchar una palabra que escuchar un noticiero, una música que no te edifica. Esa persona es porque no tiene un diseño, porque aún no ha experimentado un diseño de Dios en su vida. Se le hace difícil entender una palabra tan profunda y tan simple como el amar al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo te puedo amar si vos me amás. Yo te puedo respetar si vos me respetás, porque ese es el diseño del mundo. El diseño del mundo siempre está condicionado y nosotros estamos encastrados en ese diseño, estamos preparados para funcionar en ese diseño. Cuando de repente venimos al reino de Dios, se nos hace difícil. Por eso es que necesitamos capacitarnos, necesitamos buscar y necesitamos sumergirnos en las profundidades de Dios, porque los diseños de Dios no tienen que ver con eso. El Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que se ama siempre va a querer lo mejor. Exacto. Si hace frío se va a querer abrigar, si tiene hambre se va a querer alimentar, y a veces no tenemos esa empatía tan profunda con el otro. Si está en necesidad, ahí no corremos a buscarlo, porque bueno, es el otro. Y yo ya le di, ya lo ayudé, ya estuve. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios tiene que ver con sus planes, tiene que ver con su voluntad perfecta. Y son puntos muy que Dios lo deja en claro, ¿no? Me gustó el ejemplo y el texto que está en la Escritura acerca de amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, basta que yo me sienta bien, sí, yo quiero a mi hermano, sí. Pero cuando tengo que dar a mi hermano, cuando tengo que muchas veces compartir, es como que hay un límite. Exacto. Y de eso también se trata, porque Dios también te puede tratar de la misma manera, porque si vos sos justo, entre comillas, serías injusto, mejor dicho, porque uno dice, bueno, yo le voy a ayudar, pero yo le voy a ayudar hasta donde yo pueda. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, tenemos la bendición, gracias al Padre, de poder estar ayudando a muchas familias, pero también no queremos hacer hincapié en eso, sino tenemos que hacer hincapié en lo que la Escritura nos está enseñando y lo que la palabra nos está diciendo con respecto a estos diseños. Déjame decirte algo. ¿Quién no puede ver diseño? Rara vez puede ver a Cristo. Porque si vos no alcanzás a ver los diseños del Padre, no vas a poder alcanzar a ver a Cristo. Porque Segunda tiene que ver pregunta. con Cristo. Exacto. El que no entiende los diseños no hace nada. O hace todo. O hace todo. Se afana, como dice Exacto, la Biblia. porque Es el afanado por el todo. que no entiende los diseños, entonces de repente por ahí se puede estancar. Y tiene una vida aburrida, como decimos, una vida sin propósito sería la clave, ¿no? Entonces se sienta, pero o tal vez es como decís vos, o se pasa de vuelta, no, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que llevar el alimento, es que yo tengo... Pará, todo eso es verdad, pero tenemos que empezar a entender que Cristo es tu providencia. Cristo es quien te va a sostener aún en los momentos de crisis, aún en los momentos donde todo parece que está difícil, ahí donde verdaderamente Cristo se va a manifestar. Sí, Señor. Mira, quiero compartir con ustedes libro de Deuteronomios, capítulo 29, versículo 29. Y mira lo tremendo que dice aquí la palabra. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Este es el camino. Amén. Es el camino de la revelación. Podríamos hablarte toda la noche, podrías escucharnos este video y cientos y millones de prédicas más, toda una noche o toda una vida. Pero si no entras en ese camino, si no se abre esa puerta maravillosa que Dios prometió, porque aquí dice, hay algo secreto, eso está secreto, eso claro, está guardado en Dios. Quizás vieron que a veces hay cosas que la gente se desespera y dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó aquello? Y quiere buscar una explicación. Déjame decirte que hay secretos que nunca nos vamos a dar cuenta y entender, y no nos corresponde entenderlo. Pero hay revelaciones que sí tenemos que entrar. Hay revelaciones que están preparadas y yo creo que este es un tiempo específico de Dios. Claro, y tenemos que tomar esas revelaciones porque hay cosas que nosotros hemos tal vez enseñado o cosas que hemos aprendido, pero Dios ahora ya es como que quiere sacar esa información que tenés y que empiece vos a tener experiencia, porque lo que hace que un cristiano conozca los diseños del Padre es que tenga experiencia con Dios. Vos estás experimentando el amor de Dios, estás experimentando... No también, lo que te contaron. Claro, no lo que alguien te dijo. Yo me acuerdo de uno que yo soy una persona, cuando comencé el ministerio me encantaba y sigo muchas veces buscando información, leyendo, y recuerdo que cuando entré en un tiempo de desesperación, yo entré en un tiempo también de dolor, porque yo decía, el Evangelio es mucho más que esto. Yo, como te digo, yo nací en el Evangelio, pero eso no me sirvió, eso no fue lo que hizo, eso tal vez me marcó, pero no fue, no era el propósito de Dios que yo naciera. El propósito del Padre tiene que ver que vos empieces a experimentar lo que mis padres me transmitieron, tanto mi mamá, que gracias a Dios la tengo con vida, mi padre que ya está con el Señor, ellos nos enseñaron el camino. Me marcaron, pero Dios quería que yo empezara a experimentar el verdadero amor, el verdadero propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en esta noche? Es que vos tenés que empezar también a experimentar, a que vos digas, Cristo verdaderamente es el centro de mi hogar. Como decíamos hace unos días atrás, tener un hogar cristocéntrico, que todo esté relacionado con Cristo. Una vez explicábamos en el discipulado, creo que lo explicaba cuando ponías, no sé si te acordás, el ejemplo de la silla. Sí, que Cristo era la sustancia de todas las cosas. Claro, de todo lo que es el descanso. Pero es literal, no es algo metafórico, bueno, es literal. Y eso es lo que tenemos que romper, porque muchas veces nosotros tenemos como un gráfico, sí, tenemos como una imagen, sí, ¿no? De repente. Bueno, entre ese gráfico de lo que nosotros creemos, ese plano de lo que nosotros creemos y el diseño de Dios, es que hay un gran abismo, y cuando nosotros nos quedamos con ese gráfico, con esa imagen simple, nos estamos perdiendo la sustancia. Exacto. Que es lo único que tiene poder. Dentro del diseño de Dios hay sustancia, hay vida abundante, y Dios todo lo va a medir en la medida de Cristo. Ahí está, eso es clave, está bueno que lo diga, porque Cristo es la medida de todas las cosas. Así es. Él es el plano, es como que de repente por ahí nosotros muchas veces queremos aprender de qué forma yo puedo entrar o conocer los diseños de Dios. Cristo es la medida. O sea, por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, de repente, ¿cómo entiendo, Pastor Martín o Pastora Mariela? Él va a ser tu medida. No puede ser la medida un hombre, porque tenemos que romper con ese espíritu religioso. Sí que muchas veces nosotros estamos, muchas veces para poder conducirte, estamos también como un canal de bendición por misericordia, porque somos la iglesia de Cristo y Dios utiliza personas para manifestar su gloria, pero tenemos que entender que Cristo es la medida, porque, como decías vos bien, Cristo es la sustancia de todas las cosas. Así es. Mira lo que dice San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, wow, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mira el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mira, este pasaje yo quería hace mucho tiempo, venía leyéndolo, ¿leíste el versículo? 31 y 32. 31. Vos fíjate que dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, fíjate que dice, seréis verdaderamente mi discípulo. No estás separado, solamente podés ser discípulo si permaneces en él. No si me congrego en la iglesia. Exacto.
No sé si se entiende. No que yo esté solamente haciendo en la iglesia alguna tarea. Está bien que lo hagas, no está mal. Ni tampoco se trata si es pecado o no es pecado. Pero la Escritura está diciendo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis, ahora dice, verdaderamente mis discípulos. Porque ¿cuáles son los únicos diseños que permanecen? Los de Cristo. Los de Cristo. Los demás, ¿cuántos proyectos, cuántas cosas que muchas veces dentro de la estructura eclesiástica hemos emprendido? Bueno, vamos a hacer tal actividad, vamos a hacer tal otra cosa, y son buenas intenciones, como decimos siempre. Pero muchas veces dentro de esos diseños son diseños y planos totalmente naturales, realizados con la mejor intención, pero no está Cristo. Si está Cristo, eso permanece. Claro, y uno es libre cuando se convierte en un discípulo, no solo en un seguidor de lejos, no solo en una persona que pueda... ¿Cómo? Un oidor. Exactamente, un oidor. No como aquella persona, o cuando Pedro también pasó por ese momento donde dijo, voy a estar hasta la muerte contigo, y en el momento de sufrimiento se apartó y dijo, ni siquiera lo conozco, y dice que lo seguía Jesús de lejos. Muchas veces nosotros también nos manejamos de esa manera. Por eso de que cuando nosotros hacemos tanto hincapié en el discipulado de la iglesia, hacemos hincapié en los cultos o en las reuniones donde adoramos a Dios, donde levantamos su nombre, es que vos te conviertas en un discípulo. La iglesia andante, la iglesia caminante, la iglesia que se les reveló después de la resurrección de Cristo, cuando recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder y la potencia de lo alto. Cuando ellos recibieron, Mariela, el poder, dice que fue una iglesia transformadora. Fíjate que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3.000, o sea, y después 5.000, más de 8.000 personas se convirtieron por escuchar un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es conocer los diseños de Dios. Bien, y los diseños de Dios están desde los comienzos, hermanos. Hay libros en la Biblia que muchas veces se nos hacen engorrosos leer y como tediosos, como que los pasamos por alto. Pero si usted se toma el tiempo de ir a los primeros libros, al Pentateuco de la palabra del Señor, nos encontramos con Éxodo, Levítico, donde el Señor se toma todo el tiempo para instruir, para dar planos, para dar diseños, para mostrar. No era que cualquier cosa iba a ser lo mismo. Exacto. No era más o menos como decimos nosotros. No podía ser esto o un plan B. Era el diseño de Dios. Dios le establece y le da a Moisés cómo quería que realmente se realizara el tabernáculo, y tenía que ser de esa manera, de la única manera, de la forma en que Dios la había diseñado, porque así se maneja Dios, a diferencia de nosotros. Ese es el gran abismo entre Dios y nosotros, el poder entender que Dios tiene todo predeterminado y establecido. Dios le había dado pautas, lo podemos compartir, no lo vamos a leer más por un tema de tiempo, pero qué bueno es porque aún cuando Dios le habló acerca de construir un tabernáculo específico, Dios fue específico. Aún dice el oro era específico, y fíjate por qué era tan específico que tuviera ese lugar, porque el oro representa algo tan refinado, representa algo que tiene que ver con la santidad, con algo de valor. Por eso de que cuando Moisés toma los planos donde el Padre le dijo, de esta manera tenés que hacer el arca, no había forma donde ellos podían decir, bueno, Señor, me pasé 1 centímetro o le agregué 1 centímetro, me parecía que tal vez, Señor, los querubines tenían que estar. No, Dios le dijo, Moisés, estos son los diseños. Y esto es lo que tenés que respetar. Por eso que nosotros no podemos ya a tener un evangelio aguado, un evangelio donde muchas veces parece hasta light, ¿no? Es como que de repente por muchos años no hemos valorado los pasos de Cristo, no hemos valorado lo que Dios nos ha dado como iglesia. Tienes que entender que si tú eres iglesia, si yo soy iglesia o si somos iglesia, tenemos que manifestar a Cristo. Tenemos que ser la persona que pueda decir, no solo lo estoy predicando, sino también soy un hacedor de la palabra de Dios. Por eso que ahí donde nosotros tenemos que entender, porque cuando nosotros no tomamos las cosas de Dios como deben ser, estamos en serios problemas. Yo creo que el punto fundamental, si ustedes por ahí están
comenzando a pensar en todo lo que venimos hablando y decimos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde? A meternos en el corazón del diseño de Dios. Ahí está. A que se nos manifieste y se nos revele Cristo en espacios, en ambientes, en dimensiones que nunca se nos ha manifestado, que nunca siquiera tuvimos claridad para decir, esto es Cristo. Exacto. Esto es Cristo, así se mueve Cristo, en medio de la situación, en medio de la circunstancia. Nosotros estamos viendo en estos días la mano de Dios. Hoy hablaba con un par de personas y realmente yo decía, se está manifestando Cristo en los hogares, en el seno de la familia. Lo que Cristo está haciendo, los testimonios que nos están llegando vía WhatsApp, vemos la gente, cómo Dios dice, situaciones que Dios está hasta ordenando en relaciones, porque tenemos que entender que cuando Cristo empieza a entrar, transforma todo, y ya no te vas a tener que preocupar, no vas a tener que estar pensando o estar diciendo, bueno, Señor, fíjate tal cosa. No, si Cristo es quien gobierna tu vida, ahí donde el Espíritu Santo empieza a ajustar. Y Él no quiere, porque muchas veces también hemos enseñado que Dios quiere sacar lo mejor, ¿no?, de nosotros. Sí, no. Es como que creemos que somos un diamante en bruto y Ahí que está. el Señor nos tiene que pulir, Claro. y va a sacar lo mejor de nosotros, No. cuando en realidad no hay nada para sacar de nosotros, cuando tiene que estar Él en nosotros. Claro, porque muchas veces pasó eso, donde decimos, muchas veces hay frases o mensajes, sí, claro, que se han puesto por encima de Cristo, y quiero que me entiendas, amado, en esta noche, o amada, en esta noche. Hemos puesto cosas por encima de Cristo, frases por encima de Cristo, pensamientos por encima de Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, si el Señor, mañana nos vemos si Dios quiere? Porque son a veces hasta son dichos, frases, son frases. son frases. Otros dicen, bueno, si es de Dios, porque sí, esa es la clave, ahí ¿no? nos condenamos todos. Claro, Sí. bueno, si es de Dios se te va a dar, Ahí y nos si no es de condenamos. Dios no se te va a dar. Sí. A ver, esto pareciera muchas veces un poco hasta de quiromancia, porque... Sí, o azaroso. Claro, Decir, bueno, sí. es como que de repente, a ver, vamos a tirar suerte, a ver, ¿a quién le toca? A ver, es como que antes yo me acuerdo cuando éramos niños y abríamos la Biblia a ver lo que Dios me dice, y claro, y hay cosas que hemos aprendido que tenemos que empezar a valorar, porque la palabra de Dios no es un azar, es más, la Escritura, porque la palabra, ¿dónde tiene que estar, Mariela? En nuestro corazón. La palabra tiene que estar en nuestro corazón. La Escritura la tenemos sobre papel, pero la verdadera palabra de Dios tiene que estar, y es más, dice la Escritura, dice que tiene que estar grabado en nuestro corazón. La palabra que Jesús les decía a los judíos, que permanecieran en la palabra. Claro. Era permanecer en la palabra, no tenía que ver con estar leyéndola, era estar habitando, estar viviendo la palabra. Porque permanecer tiene que ver con habitación, ¿verdad? Claro. No tiene que ver con decir, me sé tantos textos de memoria o tengo tanta elocuencia para predicar la palabra. No tiene nada que ver con eso. Quizás no te sepas ni siquiera un texto de memoria, pero la estás viviendo. Esa sola palabra o ese solo mensaje que recibiste y de repente se te reveló y lo estás viviendo, estás permaneciendo en la palabra. Y revelación, yo quería compartir qué es revelación, porque a veces decimos tanto revelación, decir, bueno, ¿qué será revelación? Dale. Revelación es una convicción en tu interior que no necesita entendimiento. Qué buena definición. Hoy escuchábamos un ejemplo que creo que es muy claro. Es como la persona que sabe que fumar es malo, sabe que fumar es perjudicial para la salud, como todo el mundo lo dice, pero sigue fumando. ¿Por qué? Porque le causa placer, porque está acostumbrado, porque tiene esa supuesta adicción. De repente se le diagnostica un cáncer de pulmón y en ese momento automáticamente deja de fumar. Se le revela, claro, exacto. Se le revela lo que él sabía, pero que no se le había revelado hasta el momento en que... Claro, él tenía la información. Tenía la información. Y esto pasa en todos lados, porque nosotros podemos tener la información de algo. ¿Está mal? No está mal. No. Está bien. No. Pero la convicción, lo que decían, hablaba sobre esa convicción en tu interior, sin que sea necesario el entendimiento, porque la revelación no es que yo... me lo tienen que explicar. Claro, me lo tengan que explicar o yo me lo tengo que mentalizar y decir, bueno, revelación es que nadie me diga nada, que Dios me marque. No, o sea, no, es la plena convicción, y ahí se va a terminar el famoso dicho, si es pecado o no es pecado. Se te va a terminar eso, porque ¿cuántas veces nosotros dijimos, a ver, que la iglesia me diga qué es pecado y qué no es pecado?
Se terminó, porque no se trata de si es pecado o no es pecado, se trata de que tengas convicción, de que vos sepas. Porque si yo sé que no debo tomar esto, ¿por qué lo hago? Si yo sé que no puedo aún comer tal cosa, ¿por qué lo hago? Se te tiene que revelar. El otro día nosotros hablamos acerca hasta de la alimentación, porque es necesario de que también nosotros cuidemos, de que también se te tiene que revelar eso, porque a veces se nos revela tantas cosas de la Biblia, pero se nos tiene que revelar aún cosas sencillas, porque Cristo es todo. Tampoco hacer una apología, o tampoco decir, bueno, esta es la verdad y se terminó. No, hay cosas que Dios me marca a mí, que no le marca a Mariela. Hay cosas que Dios va a trabajar personalmente. Hay también hay un tema muy importante que este no es el momento de estar discutiendo teología. Exacto. A veces entramos en esa discusión y decimos, bueno, yo sé mucho de la Biblia y la Biblia no dice lo que el hermano hace, y entramos en jueces y nos ponemos en un lugar que ni siquiera Dios nos mandó para nada, y de repente cuestionamos lo que dice el otro o la otra iglesia o la otra congregación, y no estamos para ese tiempo. Aparte hay muchas veces como un espadeo, ¿no? Como te decía hoy una persona. Me decían eso. Y eso tan lejos está de lo que Cristo verdaderamente quiere. Porque si se nos revela Cristo, yo no me tengo que poner de acuerdo con lo que a vos Dios te reveló. De repente el Señor, hace muchos años me acuerdo, una persona me dijo, mira, el Señor a mí me dio una orden, yo no puedo usar anillos. Listo. Algo específico. Parece una cosa muy simple. Siempre lo pongo como ejemplo. Porque a mí me hizo entender algo muy profundo. ¿Por qué? Porque me dijo, a mí me lo dijo el Señor. Que vos estés usando anillos o que vos hagas determinada cosa, no quiere decir que sea eso pecado. Como el ejemplo que ponía esta persona, que hay gente que Dios le marca que no, por ejemplo, de no comer harina o no comer nada lo que tenga levadura, pero y de repente, se lo va a demandar a él. Pero Dios te lo está marcando a vos, pero yo no puedo hacer una teología de eso y decir, hermanos, ahora todos no van a comer. No, pará, pero sí tenemos que entender que todo, tus pensamientos, ¿sí? Tus pensamientos, tu espíritu se tiene que conectar con el Espíritu de Dios, que tu alma se sujete a tu espíritu y tu cuerpo manifieste a Cristo. Porque entonces vas a poder entender la palabra diseños, vas a poder entender los planos que el Padre ha dejado establecido en la Escritura. Por eso que la revelación es lo más importante que una iglesia debe desarrollar, porque tú eres la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, como siempre enseño, somos familia, somos nación, hemos sido establecidos en la tierra como gente de reino para poder tomar la herencia que nos pertenece y no ser una iglesia solamente que hable, sino ser una iglesia que se oiga, porque también tenemos que empezar a declarar que la palabra profética es Cristo. Entonces Cristo va a ser en tu familia. Entonces, como te decía Mariela, ya no vas a entrar en teología, no vas a entrar en hermenéutica, a ver si la palabra fue escrita. No, eso sirve, pero no es todo. Todo es Cristo. Y si vos en esta noche le decís al Señor, Señor, yo quiero que toda mi hogar, que yo quiero entender los verdaderos diseños, porque estos son los diseños claros de la iglesia, como te decía al principio, hemos hablado toda esta semana, mañana estará Gabriel, estará también Miguel, Antenor, la gente del ministerio estará siempre con una palabra de bendición, pero se te tiene que revelar. Se tiene que revelar. Muchas veces nosotros también decimos, bueno, porque esto también tenemos que quebrar, ¿no? Hemos dicho, bueno, vamos a poner esta canción como el centro del ministerio. No, ya está, no tiene que ver con canciones. Otro tema importante que decís vos, a veces sabemos, por supuesto que sabemos que no vamos a adorar imágenes, ni estatuas, ni nada, y nos jactamos mucho, dicen, no, pero en la iglesia nosotros no tenemos estatua, no tenemos un crucifijo, y a veces tomamos una canción o tomamos un instrumento, tomamos algo y es como que decir, bueno, si eso no está Dios. Exacto. Y entonces ya estamos poniendo nuestra atención en esa cosa, o en esa canción, o en esa determinada, por ejemplo, una Santa Cena. Bueno, si no está este instrumento, o esta fuente, ahí no está Dios.
Y fuera de eso, fuera de los diseños de Dios. ¿Por qué? Porque son diseños nuestros. Por eso que se tienen que romper, Mariela, ya, y no nos vamos a cansar de soltar estructura, se tienen que romper, porque hemos tenido una iglesia, permítame la expresión, hasta mediocre, Es que hay con que esos hacer un mea pensamientos. culpa. ¿Sí? Tenemos De que hecho, hacernos nosotros cargo. también, a ver, no es que uno se siente superado con esto, nosotros también el Señor nos va enseñando, el Espíritu Santo nos va dando claridad de ir aprendiendo cosas, porque la lógica no sirve, no sirve. Los diseños de Dios es por revelación. Así que tu oración en esta noche es decirle, Señor, quiero que traigas revelación a mi vida. Amén. Amado, queríamos compartir esto con vos. Queríamos tomarnos estos minutos para estar en el Espíritu, estar juntos. Quisiera abrazarlos a todos. Seguimos extrañando estar congregados en la iglesia. Seguimos estando en nuestra casa, vos también en tu casa, esperando el momento y el tiempo de Dios. No le busque una explicación a este momento, porque si nosotros decimos que Dios es mi pastor y Él me sustenta, entonces vamos a poner esa palabra en práctica y vamos a decir, Él es mi pastor y Él es quien va a sustentar tu vida en estos días. Pero ¿sabes una cosa? Tenés que entender que los diseños del Padre es por medio de revelación, que se te revele que eres el centro de tu vida y es el centro de tu familia. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu casa. Si hay necesidad lo vamos a hacer. En esta noche tenemos muchas personas que están conectadas. Yo bendigo a todas las familias de la iglesia, a todos los hermanos que siempre nos mandan saludos, como recién mientras estábamos predicando, la gente nos saluda, y pastores bendiciones, y pastores que Dios los bendiga. Y eso es bueno, sentirnos también amados, pero también nosotros queremos decirte que te amamos, tenemos presente a todos los hermanos de la iglesia, los tengo presente. Vamos a ver cómo nos organizamos, un día te vamos a sorprender a llamarte por teléfono y poder conversar. Todos los días estamos activos, eso sí está bueno, todos los días estamos activos, preparando, estamos recibiendo. Y si hay necesidades, que no duden en mandarnos mensajes, porque tenemos tiempo para responder y bueno, quizás por ahí en el momento no lo hacemos, pero sí toda clase de necesidades, porque bueno, es un tiempo especial, específico. Yo me alegraba muchísimo, hoy me mandaron unos cuantos mensajes, gente con la que me comuniqué con testimonios, como decías vos, pero aquellos que por ahí están pasando un momento difícil, especial, familiar, y necesitan una palabra, escribino. También estamos para acompañarle en este momento. Sí, no dudes en llamarnos, no dudes en comunicarte con nosotros, estamos para bendecirte en este momento, así como nosotros también. No estamos de vacaciones, tal cual, no estamos de vacaciones. Y eso sí que lo ponemos en práctica, porque acá nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana a orar, a tener nuestro tiempo de oración. A veces nos levantamos temprano a la mañana para orar, para encontrarnos con el Señor. Tenemos muchas veces nuestro culto familiar con nuestros hijos, compartir una palabra, que ellos también lean la palabra. Eso también está bueno porque es parte del ministerio. Pero ¿qué te parece, Mariela, si oramos? Oramos por la gente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente por tu palabra que siempre me enseña y siempre nos da, Señor, una claridad de tener una vida, Señor, cerca de ti, Padre. Hoy queremos romper, Señor, toda estructura, queremos romper toda fortaleza, Señor, eclesiástica que siempre gobernó nuestras vidas, gobernó nuestro corazón, Señor. Hoy nos entregamos a ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por no haber creído, Señor, muchas veces en tu palabra, por no haber entendido estos diseños, Señor, que no es un más o menos, sino tiene que ver con un sí y con un amén. Por eso en esta noche, Señor, nosotros rompemos en el nombre de Jesús toda estructura que el enemigo, Señor, construyó, todo diseño del mundo que no tiene que ver con Cristo.
Señor, todos los diseños que no tienen nada que ver con el reino, Padre. Por eso necesitamos que Cristo gobierne nuestra mente, nuestro corazón, que es el centro de nuestros pensamientos, Señor. Padre, que mi espíritu cada día se conecte contigo, Señor. Y te damos gracias. Gracias por el tiempo que estamos viviendo. Gracias por el tiempo, Señor, que estamos enseñando la palabra. Y bendigo a todos, Señor, a todos los que están conectados en esta noche. Ahí en el nombre de Jesús extiendo mi mano en fe, Señor, para soltar bendición sobre cada familia. Que el que está cansado, todo cansancio se retire. El que está enfermo, en el nombre de Jesús, reciba sanidad en esta noche. Reciba liberación en esta noche de todo tormento, de toda duda, de todo temor, de todo miedo que gobierna nuestras vidas. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe liberación en esta noche. Por el poder de la palabra, yo declaro libertad, declaro liberación, declaro vida abundante, declaro Cristo en tu vida. Y te doy gracias, Señor, porque nosotros también somos bendecidos a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesús te honramos y te adoramos. Amén y amén. Amado, muchas gracias por estar conectado. Seguimos trabajando contigo, seguimos trabajando con el ministerio. Que Dios te rebendiga. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el día domingo a las 10 de la mañana. Ahí tenés que conectarte con tu familia. Hay gente que después se conecta, me dicen. Hay gente que por ahí después nos ve. Con delay. No, porque algunos obviamente que no tienen el Facebook, entonces necesitan por otra plataforma. Pero está bueno también que puedan compartirlo con sus familiares. Tenés la posibilidad de compartirlo y no importa que no sea en este momento, pero sabés que esta palabra va a bendecir un hogar. Ahí compartilo para que la semilla, la buena semilla, sea sembrada en cada corazón. Dios les bendiga mucho. Y nos encontramos el día domingo. Entonces nos encontramos el día domingo, te agradecemos y como te dijo Mariela, estamos para servir y estamos para colaborar con ustedes. Muchas bendiciones, gracias y que tengas una noche bendecida y hermosa. Amén.